Imagínate esto, te despiertas el día de tu 20º aniversario de boda esperando las flores de siempre, quizá una reserva en un buen restaurante. En cambio, encuentras un paquete en la puerta de tu casa que destruye por completo todo lo que creías saber sobre tu matrimonio. Me refiero a los papeles del divorcio que tu marido ya había firmado, con fecha de 3 meses atrás, allí, como una bomba de relojería envuelta en documentos legales. Me llamo Sara y esta es la historia de cómo la mañana perfecta de mi aniversario se convirtió en el peor día de mi vida y, en última instancia, en el comienzo de mi libertad. Piensa en la persona que te rompió el corazón. ¿Ya lo tienes? Antes de continuar, suscríbete. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas de nuestro dormitorio se sentía diferente ese martes por la mañana, más cálida de alguna manera, como si incluso la naturaleza estuviera celebrando nuestro hito. 20 años. 2 décadas de matrimonio, 2 hijos, una hipoteca e innumerables recuerdos que se habían entretejido en lo que yo creía que era un vínculo inquebrantable. Me estiré perezosamente en la cama, mi mano se extendió automáticamente hacia el lado de Michael, solo para encontrar sábanas frías y la leve hendidura donde había estado su cuerpo. El aroma del café llegaba desde la cocina y sonreí. Michael siempre preparaba café antes de salir a correr por la mañana, un ritual tan predecible como la salida del sol. Miré el despertador de mi mesita de noche. Eran las 6:30 de la mañana, justo a la hora prevista. Todo en nuestra vida funcionaba como un reloj, y yo siempre había encontrado consuelo en esa previsibilidad. Nuestros amigos solían bromear diciendo que éramos la pareja más estable que conocían, los que habían descubierto el secreto para que el matrimonio funcionara en un mundo en el que las tasas de divorcio aumentaban cada año. Me puse mi bata favorita, la azul suave que Michael me había regalado las últimas Navidades, y bajé en puntas de pie a la cocina. La casa estaba tranquila, como solo puede estarlo a esas horas de la mañana, con motas de polvo bailando en la luz dorada, y los sonidos familiares del barrio despertando poco a poco. Nuestro Golden Retriever, Bailey, levantó la vista de su cama junto a la puerta trasera, y movió la cola perezosamente cuando entré en la cocina. La cafetera terminó de gorgotear y me serví una taza humeante en la taza que nuestra hija Emma me había hecho en la clase de cerámica del instituto. Estaba torcida y tenía una pequeña grieta cerca del asa, pero la apreciaba más que cualquier vajilla cara que tuviéramos. Eran las pequeñas cosas las que hacían de una casa un hogar, la acumulación de 20 años de experiencias compartidas, bromas privadas y momentos tranquilos como este. Me acerqué a la ventana delantera, con el café en la mano, esperando ver la figura familiar de Michael corriendo por nuestra calle arbolada. Normalmente tomaba la misma ruta todas las mañanas, un circuito de 5 kilómetros que le llevaba exactamente 25 minutos completar. Pero la calle estaba vacía, salvo por la señora Henderson, que paseaba a su viejo caniche, y el chico Johnson, que repartía periódicos en su bicicleta. Fue entonces cuando vi el paquete en el porche de nuestra casa. Un sobre de Manila, grueso y de aspecto oficial, apoyado contra la puerta principal como un invitado indeseado. Mi corazón dio un pequeño salto de emoción. Michael siempre era bueno con las sorpresas, especialmente en ocasiones especiales. Quizás esto formaba parte de lo que había planeado para nuestro aniversario. Quizás contenía entradas para algún lugar romántico o reservas en ese restaurante caro del centro al que llevaba meses insinuando que quería ir. Abrí la puerta principal y cogí el paquete, fijándome en la dirección del remitente, un bufete de abogados que no reconocía. Brennan, Walsh y Asociados. Me sorprendió su peso. Parecía sustancial, importante. El nombre de Michael estaba escrito con letra clara en la etiqueta, junto con nuestra dirección, en esa tipografía impersonal que siempre parecen usar los documentos legales. De vuelta en la cocina, dejé el sobre la mesa del desayuno, la misma mesa de roble en la que habíamos comido miles de veces juntos, donde los niños habían hecho los deberes y sus proyectos de arte, donde Michael y yo habíamos planeado vacaciones y habíamos hablado de nuestros sueños y tomado todas las decisiones grandes y pequeñas que dan forma a un matrimonio. La luz de la mañana incidía sobre el sobre en el ángulo perfecto, resaltando el nombre de Michael en negrita.
Oí su llave en la puerta principal y el sonido familiar de sus zapatillas en el suelo de madera. Siempre entraba por la puerta principal después de correr, dejaba las llaves en un cuenco junto a la entrada y anunciaba su llegada. Pero esa mañana no hubo ningún saludo alegre, ni comentarios sobre su carrera o los vecinos con los que se había encontrado. Solo se oía el ruido de la ducha en el piso de arriba y un sutil cambio en la energía de la casa que me indicaba que algo había cambiado. Me senté allí con mi café, mirando fijamente ese sobre, sin saber que dentro de esos documentos legales se encontraba la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que debía hacerme. La ducha de arriba duró más de lo habitual y, con cada minuto que pasaba, sentía más curiosidad por el sobre. Michael solía ducharse rápido y de forma eficiente, otro de sus hábitos predecibles que se había convertido en parte de nuestro ritmo matutino. Pero hoy el agua seguía corriendo y podía oírlo moverse arriba con una inquietud inusual que me hacía preguntarme si estaba tan nervioso por nuestro aniversario como yo estaba emocionada. Giré el sobre entre mis manos, sintiendo su peso y preguntándome qué tipo de sorpresa requería un membrete legal. Quizás por fin había hecho algo con respecto al testamento que siempre decíamos que teníamos que actualizar. O tal vez había investigado esa propiedad vacacional que habíamos hablado de comprar algún día, cuando los niños fueran mayores y nuestra situación financiera fuera más estable. 20 años de matrimonio me habían enseñado que Michael era meticuloso en todo, el tipo de hombre que investigaba las compras durante meses y leía 2 veces toda la letra pequeña. El café se había enfriado en mi taza, pero apenas lo noté. Mi atención estaba completamente centrada en ese sobre y en la creciente certeza de que lo que hubiera dentro sería importante. Michael nunca recibía correo de bufetes de abogados a menos que fuera algo importante. La última vez había sido cuando compramos esta casa hace 15 años, y antes de eso, cuando habíamos creado los fondos para la universidad de Emma y Jake. Bailey se acercó y apoyó la barbilla en mi rodilla, con esos ojos marrones y sabios que parecían percibir mi creciente inquietud. Le rascé detrás de las orejas distraídamente, ese gesto familiar que me calmaba los nervios mientras mi mente barajaba todas las posibilidades. Los perros siempre parecen saber cuándo algo es diferente, cuándo la energía de una casa cambia de una forma que los humanos apenas empezamos a percibir. Por fin dejó de correr el agua, y oí los pasos de Michael en el dormitorio de arriba. Una parte de mí quería subir corriendo y preguntarle directamente por el sobre, pero algo me lo impedía. Quizá era mi lado romántico, que esperaba que fuera parte de una sorpresa mayor que se arruinaría si hacía demasiadas preguntas. O quizá era algo más profundo, un instinto que no sabía definir y que me decía que esperara y observara antes de actuar. Me acerqué a la ventana de la cocina que daba al patio trasero, donde 20 años de vida familiar habían dejado su huella en cada rincón. El columpio que Michael había construido cuando los niños eran pequeños seguía en pie en el rincón más alejado, desgastado pero resistente, un monumento a las tardes de sábado y a las risas de la infancia. El huerto que había empezado 5 años atrás se extendía a lo largo de la valla trasera, mostrando ya los primeros brotes verdes de la primavera a pesar de lo temprano de la estación. Estas eran las cosas que importaban, me dije a mí misma. La vida que habíamos construido juntos, las raíces que habíamos echado en esta comunidad, la forma en que nuestros sueños individuales se habían fusionado en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber creado por sí solo. Fuera lo que había en ese sobre, probablemente solo era otra parte de las tareas prácticas de ser adultos casados con responsabilidades y planes a largo plazo. Los pasos de Michael en las escaleras interrumpieron mis pensamientos y me aparté de la ventana para verlo entrar en la cocina vestido con su ropa habitual de trabajo. Pantalones azul marino, camisa azul claro y la corbata que le había regalado por su cumpleaños el año pasado. Todo parecía normal, pero había algo en su postura que parecía diferente. Llevaba los hombros más rígidos de lo habitual y evitaba mirarme directamente a los ojos mientras se movía por la cocina. «Buenos días», dije, manteniendo un tono alegre y desenfadado. «Feliz aniversario, cariño». Entonces levantó la vista y, por un instante, vi algo pasar por su rostro. No era la cálida sonrisa que esperaba, sino algo más complicado. Culpa, tal vez,
o nerviosismo. Fue tan rápido que casi me convencí de que lo había imaginado. «Feliz aniversario», respondió, pero su voz carecía del entusiasmo que yo esperaba. Se acercó a la cafetera, dándome la espalda, y noté que le temblaba ligeramente la mano al coger su taza de viaje. «¿Tienes correo?», le dije, señalando el sobre que había sobre la mesa. «De un bufete de abogados». El cambio en él fue inmediato e inconfundible. Se puso rígido y, cuando se giró para mirar el sobre, se había quedado completamente pálido. La reacción de Michael ante el sobre me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. La forma en que lo miraba, como si fuera una serpiente enroscada en nuestra mesa de desayuno, me hizo sentir un nudo en el estómago y un temor que no podía explicar. Pero en lugar de preguntarle directamente, mi mente hizo lo que siempre hacía ante la incertidumbre. Se refugió en la seguridad de los recuerdos, buscando consuelo en la historia que siempre me había contado sobre nuestro matrimonio. Conocí a Michael hace 22 años en la cafetería de una librería cerca de la universidad donde estaba terminando la carrera de magisterio. Él estudiaba Derecho y siempre estaba sumergido en gruesos libros de texto y documentos legales, pero levantó la vista cuando, sin querer, tiré mi chai latte al intentar alcanzar un libro en la estantería alta detrás de su mesa. En lugar de enfadarse por el desastre, me ayudó a limpiarlo y me invitó a otra bebida. Ese día hablamos durante 3 horas sobre libros, sueños y el futuro que estábamos construyendo. Nuestro noviazgo fue todo lo que una joven podría desear. Michael era atento sin ser agobiante, ambicioso pero no obsesionado con el éxito, amable con los camareros y paciente con mi dispersa familia. Me pidió matrimonio en el segundo aniversario de aquel primer encuentro, allí mismo, en la misma cafetería, con un anillo que había estado ahorrando durante meses para comprarlo. Le dije que sí antes de que pudiera terminar su discurso cuidadosamente ensayado, ganándonos los aplausos de los demás clientes que habían estado observando en secreto cómo se desarrollaba todo. Nos casamos la primavera siguiente en el jardín de mis padres, rodeados de manzanos en flor y 200 de nuestros amigos y familiares más cercanos. Mi vestido de novia era el de mi abuela, modificado para que me quedara bien, pero aún conservaba el aroma del baúl de cedro donde había estado esperando por mí. Michael lloró cuando me vio caminar hacia el altar, y en ese momento supe que había elegido a la persona adecuada para construir una vida. Los primeros años fueron todo lo que se espera de un matrimonio joven. Alquilamos un pequeño apartamento encima de una panadería y el olor a pan recién hecho se convirtió en la banda sonora de nuestra luna de miel. Michael trabajaba muchas horas en un pequeño bufete de abogados, mientras yo daba clases de segundo curso en la escuela primaria local. Pasábamos las tardes cocinando juntos en nuestra pequeña cocina, hablando de nuestros alumnos y de sus casos, planeando la casa que compraríamos algún día y los hijos que tendríamos. Emma fue la primera, 3 años después de casarnos, una preciosa niña con los ojos serios de Michael y mi barbilla obstinada. Me tomé la baja por maternidad y descubrí que me encantaba ser madre, incluso más que enseñar. Michael era un padre nato, paciente con las tomas de medianoche y los cambios de pañales, cantando canciones de cuna desafinadas que, de alguna manera, funcionaban mejor que cualquier cosa que yo pudiera hacer. Jake llegó 2 años después, un niño bullicioso que nos mantenía alerta desde el momento en que aprendió a gatear. Nuestro pequeño apartamento se quedó pequeño con 2 niños, así que empezamos a buscar casa en serio. Michael ya era socio de su bufete, y mis clases como profesora sustituta nos proporcionaban los ingresos extra necesarios para pagar la hipoteca de esta casa, la casa de nuestros sueños, con 4 dormitorios y un gran jardín perfecto para criar a los niños. Los años que siguieron fueron de esos que conforman la esencia de un matrimonio auténtico. Fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, rodillas raspadas y reuniones con los profesores, vacaciones familiares en la playa, donde enseñamos a los niños a construir castillos de arena y a buscar conchas. Michael entrenó al equipo de béisbol infantil de Jake durante 3 temporadas, de pie en el banquillo con su traje de trabajo, porque venía directamente del trabajo para asistir a los partidos.
Yo era voluntaria en la biblioteca de la escuela y organizaba eventos para recaudar fondos, convirtiéndome en una de esas madres implicadas que siempre había respetado cuando era profesora. Superamos las tormentas habituales que ponen a prueba todos los matrimonios. Las largas jornadas de Michael durante los años en que aspiraba a ser socio, cuando a veces me sentía como una madre soltera. Mi episodio de depresión posparto tras el nacimiento de Jake, cuando levantarme de la cama era como escalar una montaña. El año en que casi perdimos la casa cuando el bufete de abogados se reestructuró y los ingresos de Michael se redujeron en un 40%. La noche en que discutimos tan fuerte por el dinero y el estrés y por quién era el turno de sacrificarse, y ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos inmediatamente. Pero siempre habíamos salido adelante más fuertes, más comprometidos con la vida que estábamos construyendo juntos. Al menos, eso es lo que había creído hasta esta mañana, viendo a mi marido mirar ese sobre como si contuviera una sentencia de muerte. Allí, de pie en la cocina, viendo cómo Michael se quedaba pálido, me di cuenta de que mi mente me había estado protegiendo de cosas que debería haber notado meses atrás. La forma en que llegaba tarde del trabajo, alegando nuevos casos y exigencias de clientes que requerían reuniones nocturnas. Cómo había empezado a llevarse el teléfono a todas partes, incluso al baño, algo que nunca había hecho en todos los años que llevábamos juntos. El mes pasado, mientras se duchaba, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Estaba en la mesita de noche, boca arriba, y vi la vista previa de un mensaje de alguien llamado Ángela. Estoy deseando que llegue mañana, decía, seguido de un emoji de un corazón. Cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que era de una compañera de trabajo sobre una declaración. Su explicación me pareció razonable en ese momento, pero ahora me pregunto por qué una compañera de trabajo utilizaría emojis de corazones. Había descartado mi creciente sensación de inquietud como paranoia, ese tipo de inseguridad que a veces se cuela en los matrimonios largos, cuando las rutinas diarias se vuelven tan familiares que empiezas a imaginar problemas donde no los hay. Los terapeutas matrimoniales siempre hablaban de la importancia de la confianza, y yo había confiado plenamente en Michael. Habíamos construido toda nuestra relación sobre la honestidad y la comunicación, valores que habíamos intentado transmitir a nuestros hijos. Pero ahora, mirando atrás con la claridad que solo se consigue cuando dejas de poner excusas, podía ver un patrón que había estado ignorando deliberadamente. Los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban gastos en restaurantes en los que nunca había estado, siempre en días en los que él decía que trabajaba hasta tarde. La nueva colonia que había empezado a usar, algo caro y moderno que sustituía el aroma familiar que había asociado con él durante 20 años. La forma en que había empezado a ir al gimnasio con más frecuencia, alegando que quería ponerse en forma para nuestro aniversario. Incluso su aspecto había cambiado sutilmente en los últimos meses. Ropa nueva, más moderna que su estilo conservador habitual, un corte de pelo diferente que le hacía parecer más joven y atractivo. Yo había elogiado esos cambios, orgullosa de que mi marido se cuidara más, sin imaginar que pudiera ser para beneficiar a otra persona. La señal más reveladora había sido el enfriamiento gradual de nuestra relación física. No fue un cambio brusco que me alarmara, sino un alejamiento lento que atribuí al estrés del trabajo y a la evolución natural de un matrimonio largo. Seguíamos compartiendo la misma cama, seguíamos dándonos besos al despertarnos y al acostarnos, pero la calidez y la intimidad que nos habían sostenido durante 2 décadas se habían ido evaporando poco a poco. Recordé la noche de hacía 3 semanas en la que había intentado iniciar algo más que nuestra rutina habitual. Michael había sido amable pero distante en su rechazo, alegando que estaba agotado por un caso difícil. Después me había abrazado, acariciándome el pelo y murmurando que me quería, pero había algo vacío en su voz que había preferido no analizar demasiado. Estaban las llamadas telefónicas de fin de semana que recibía en su despacho con la puerta cerrada, conversaciones que terminaban abruptamente cuando llamaba para ofrecerle café o preguntarle por los planes para la cena. Su explicación era siempre la misma: clientes exigentes que no respetaban los límites entre el trabajo y la vida personal. Lo sentía por él, no sospechaba nada,
Creía que su éxito como abogado implicaba sacrificar parte de nuestro tiempo en familia. Ahora me daba cuenta de que incluso nuestras conversaciones habían cambiado. Solíamos hablar de todo, compartiendo los pequeños detalles de nuestros días y nuestros pensamientos sobre el futuro. Pero últimamente, Michael se había vuelto más reservado, respondía a mis preguntas sobre el trabajo con vaguedades y mostraba menos interés por mis propias experiencias diarias. Lo había atribuido al flujo natural de la comunicación matrimonial, a que las parejas a veces pasan por períodos en los que se sienten más como compañeros de piso que como amantes. El sobre estaba entre nosotros sobre la mesa, como una barrera, y observé a Michael luchar con un debate interno. Le temblaban ligeramente las manos mientras se servía café en la taza de viaje y no dejaba de mirar los documentos legales, como si fueran a desaparecer si apartaba la vista un momento. ¿No vas a abrirlo?, le pregunté, tratando de mantener un tono casual a pesar del nudo de ansiedad que se formaba en mi pecho. Entonces me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era la mirada de alguien que había sido sorprendido en una mentira tan grande que la verdad destruiría todo a su alrededor. Lo miraré más tarde, dijo Michael, con voz tensa, mientras cogía su taza de viaje y su maletín. Llego tarde a esa reunión temprana. Pero yo conocía su horario tan bien como el mío después de 20 años coordinando la vida familiar en función de sus compromisos laborales. No tenía ninguna reunión temprano los martes. Nunca tenía reuniones temprano los martes porque era cuando se reunían los socios a las 9, y Michael había mencionado justo la semana anterior lo mucho que apreciaba empezar el día con más calma. Michael, dije, levantándome de la mesa. ¿Qué pasa? Se detuvo en la puerta de la cocina, aún de espaldas a mí, y pude ver la tensión en sus hombros bajo la camisa. Por un momento pensé que se daría la vuelta y me diría la verdad, fuera cual fuera. En cambio, murmuró algo sobre el tráfico y los plazos y salió por la puerta principal, dejándome sola con ese sobre y la creciente certeza de que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Me senté de nuevo a la mesa, y me quedé mirando el paquete de cartón. La parte racional de mi mente insistía en que debía esperar a que Michael volviera a casa, y lo abriera él mismo. Las parejas casadas respetaban la privacidad del otro, y el correo dirigido a uno de los cónyuges no pertenecía automáticamente a ambos. Pero la parte de mi mente que era esposa y madre, la parte que había estado gestionando los detalles prácticos de nuestra vida familiar durante 2 décadas, argumentaba que cualquier cosa que tuviera que ver con abogados probablemente también me afectaba a mí. Me temblaban las manos mientras daba la vuelta al sobre, buscando alguna pista sobre lo que podría haber dentro. La dirección del remitente era un bufete de abogados que no reconocí, situado en el centro de la ciudad, en el distrito financiero donde trabajaba Michael. Brennan, Walsh y Asociados. El nombre no me decía nada, lo cual era extraño, porque Michael siempre había sido muy abierto sobre sus relaciones profesionales y los otros bufetes con los que trabajaba en diversos casos. Haz una pausa un segundo, si fueras yo, ¿qué habrías hecho? Pensé en llamarlo a la oficina y exigirle una explicación antes de hacer algo de lo que ambos pudiéramos arrepentirnos. Pero algo más profundo que la curiosidad me impulsaba en ese momento. Era el mismo instinto que me había llevado a revisar las mochilas de los niños cuando estaban en la escuela secundaria, el mismo radar maternal que podía detectar problemas antes de que se manifestaran por completo. El sobre no estaba sellado, solo cerrado con los broches metálicos que siempre parecían usar los documentos legales. Mi dedo se deslizó fácilmente por debajo de la solapa y pude sentir varias hojas de papel grueso en el interior. Fuera lo que fuera, era importante, el tipo de documento que requería varias copias y firmas oficiales. Saqué los papeles lentamente, como si moverlos con cuidado pudiera cambiar de alguna manera su contenido. El membrete era nítido y profesional, y pude ver el nombre de Michael claramente escrito en la parte superior de la primera página. Debajo, en letras mayúsculas que parecían saltar de la página, había unas palabras que hicieron que mi corazón dejara de latir por un momento. Solicitud de disolución del matrimonio. Me quedé mirando esas palabras hasta que se difuminaron, mi cerebro se negaba a procesar lo que veían mis ojos.
Tenía que ser un error. Algún tipo de error administrativo o un documento mal archivado que había sido entregado en la dirección equivocada. Michael y yo no nos íbamos a divorciar. Estábamos celebrando nuestro 20º aniversario. Teníamos planes para cenar y un matrimonio que, a pesar de los recientes problemas, seguía siendo sólido en lo fundamental. Pero allí estaba su firma al pie de la página, el garabato familiar que había visto en tarjetas de cumpleaños, documentos hipotecarios y autorizaciones para excursiones escolares. Su firma, fechada 3 meses atrás, acompañada de un sello notarial que lo hacía todo oficial, legal y real. Hojeé las páginas con creciente horror, viendo toda nuestra vida reducida a un frío lenguaje legal. Bienes a dividir. Acuerdos de custodia por determinar. La casa que habíamos comprado juntos, las cuentas de ahorro que habíamos acumulado, los fondos de jubilación a los que habíamos contribuido durante 20 años, todo detallado y categorizado como el inventario de un almacén. Mi taza de café se resbaló de mis dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de la cocina, con un sonido agudo y definitivo en el silencio de la mañana. Bailey saltó de la cama, asustado por el ruido, y se acercó para ver qué pasaba. Apenas me di cuenta de su presencia mientras seguía leyendo. Cada página revelaba nuevos detalles sobre un proceso que, al parecer, llevaba meses en marcha sin mi conocimiento. Al final de la última página había un espacio para mi firma, en blanco, esperando, con mi nombre escrito con letra clara debajo de la línea. Las palabras legales se agolpaban ante mis ojos mientras intentaba comprender lo que estaba leyendo. Términos como diferencias irreconciliables y distribución equitativa me parecían palabras de un idioma extranjero, aunque entendía perfectamente su significado. No se trataba solo de una petición de divorcio, era un plan detallado para desmantelar la vida que habíamos construido juntos, escrito en el lenguaje frío y preciso que Michael utilizaba en su ámbito profesional. La petición incluía nuestra dirección, los nombres y fechas de nacimiento de nuestros hijos, incluso la información del registro de Bailey como parte de los bienes del hogar a considerar. Todo lo que conformaba nuestra familia se había reducido a una lista de puntos y categorías legales. Emma y Jake eran referidos como hijos menores del matrimonio, como si 20 años de cuentos antes de dormir, partidos de fútbol y reuniones de padres y maestros pudieran resumirse en una sola frase. Me quedé fijada en la fecha que figuraba en la parte superior del documento. 3 meses atrás. Mientras yo planeaba nuestra cena de aniversario y pensaba en renovar nuestros votos por nuestro 20º año, Michael estaba en el despacho de un abogado firmando los papeles para poner fin a nuestro matrimonio. La traición era tan completa, tan calculada, que me costaba conciliarla con el hombre que me había dado un beso de despedida esa misma mañana. Los motivos del divorcio figuraban como diferencias irreconciliables, esa frase comodín que puede significar cualquier cosa o nada. No se mencionaba la infidelidad, ni acusaciones o quejas específicas. Solo el equivalente legal a decir que nos habíamos distanciado, lo que me parecía la mentira más cruel de todas. Yo no me había distanciado de Michael. No tenía ni idea de que se estuviera produciendo ningún distanciamiento. La sección financiera fue la más devastadora de leer. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos construido juntos a lo largo de años de cuidadosos presupuestos y sacrificios compartidos, figuraba con su saldo exacto. La casa estaba valorada en una cantidad que no reconocía, lo que sugería que Michael ya la había tasado sin mi conocimiento. Incluso mi pensión de profesora estaba detallada, reducida a un número en una página que se dividiría según una fórmula que no entendía. Había referencias a documentos financieros que nunca había visto, extractos bancarios y registros de inversiones que sugerían que Michael había estado moviendo dinero sin decírmelo. La petición mencionaba una cuenta separada de la que no sabía nada, una que contenía una cantidad significativa de nuestros ahorros. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuánto tiempo llevaba preparándose sistemáticamente para marcharse mientras yo seguía creyendo que estábamos construyendo un futuro juntos? El acuerdo de custodia esbozado en los papeles era igualmente impactante. Michael solicitaba la custodia física compartida de los niños,
con un calendario que les haría alternar semanas entre nuestra casa y el lugar donde él planeaba vivir. Emma y Jake se convertirían en hijos de padres divorciados, yendo de un hogar a otro, tratando de mantener la relación con unos padres que ya no podían mantener una relación entre ellos. Pensé en nuestros hijos, ambos fuera en la universidad, pero que aún consideraban esta casa su hogar. Emma estaba en tercer año en la universidad estatal, estudiando educación primaria como yo, y planeaba volver a casa para las vacaciones de verano en solo 2 meses. Jake era estudiante de primer año en la universidad comunitaria, vivía en la residencia, pero venía a casa cada 2 fines de semana para lavar la ropa y asaltar nuestra nevera. ¿Cómo les diríamos que su familia estable y predecible se estaba disolviendo? ¿Cómo les explicaríamos que la casa de su infancia podría venderse, que sus tradiciones familiares se abandonarían, que los 20 años de matrimonio de sus padres se reducirían a un documento legal? El detalle más doloroso estaba escondido en medio del documento, fácil de pasar por alto si no se leía con atención. Michael había solicitado volver a usar su apellido de soltera. No es que lo hubiera cambiado nunca, pero había algo simbólicamente devastador en verlo escrito de forma tan formal. Quería distanciarse legalmente de cualquier vínculo conmigo, borrar hasta los pequeños detalles que habían entrelazado nuestras identidades durante 2 décadas. Al final del documento había una sección que casi paso por alto, un párrafo sobre la división de los bienes personales. Entre los artículos que Michael reclamaba había algo que me heló la sangre. El collar de diamantes que su madre me había regalado el día de nuestra boda, el que llevaba en todos los eventos familiares importantes, figuraba como reliquia familiar que debe devolverse al demandante. Incluso mis joyas, los regalos que habían marcado hitos en nuestra relación, eran reclamados. 20 años de matrimonio y Michael quería recuperar todo lo que me había dado, como si toda nuestra relación hubiera sido una especie de préstamo que ahora debía devolver. Seguía sentada allí, rodeada de tazas de café rotas y documentos legales, cuando oí cerrar de golpe la puerta de un coche en la entrada. A través de la ventana de la cocina, vi a Michael apresurarse por el camino de entrada con los pasos urgentes de alguien que había olvidado algo importante. Pero yo sabía que no había olvidado nada. Había vuelto porque se había dado cuenta de lo que encontraría en ese sobre, y quería llegar a casa antes de que yo descubriera la verdad. La verdad que había estado ocultando durante 3 meses mientras yo planeaba la celebración de nuestro aniversario, y creía que seguíamos construyendo una vida juntos. Rápidamente recogí los papeles y los volví a meter en el sobre, con las manos temblando tanto que apenas podía realizar esa sencilla tarea. Una parte de mí quería enfrentarse a él inmediatamente, exigirle explicaciones y respuestas mientras la conmoción aún era reciente y mi ira aún era pura. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser estratégica a lo largo de 20 años de matrimonio y maternidad, me dijo que esperara, que observara, que recopilara más información antes de revelar lo que sabía. La puerta principal se abrió y Michael gritó: «Sara, me he olvidado unos documentos que necesito para el juicio de hoy». Su voz sonaba forzada, artificialmente informal, y me pregunté cuánto tiempo habría estado practicando ese tono. Cuántas mañanas se había quedado en nuestra cocina, bebiendo el café que yo le había preparado, dándome un beso de despedida, sabiendo que estaba planeando destruir nuestro matrimonio. El cálculo necesario para tal engaño era impresionante por su crueldad. «Estoy en la cocina», respondí, deslizando el sobre debajo del correo para que no se viera inmediatamente. Apareció en la puerta y estudié su rostro con nuevos ojos. El hombre con el que había estado casada durante 20 años de repente parecía un extraño. ¿Siempre había sido tan bueno mintiendo o era una habilidad que había desarrollado recientemente? ¿Cuántos otros engaños me había perdido a lo largo de los años por confiar plenamente en él? «¿Va todo bien?», preguntó, al darse cuenta de que yo seguía arrodillada junto a la taza de café rota. «¿Qué ha pasado aquí?». «Solo un descuido», respondí, concentrada en recoger los trozos más grandes de cerámica. «Ya sabes cómo estoy antes de tomarme la primera taza de café».
Se acercó para ayudarme y, por un momento, los dos nos quedamos agachados en el suelo de la cocina, recogiendo los trozos rotos juntos. No se me escapó la ironía. Allí estábamos, cooperando para arreglar algo que se había hecho añicos, mientras nuestro matrimonio yacía en pedazos a nuestro alrededor, y solo uno de los dos lo sabía. Creía que tenías una reunión temprano, le dije, poniéndole a prueba. La han cambiado a esta tarde, respondió sin pestañear. Menos mal, porque me he dado cuenta de que me he dejado los archivos de Morrison en la oficina de casa. Otra mentira, también dicha que casi me la creo. ¿Cuántas veces había aceptado sus explicaciones sin cuestionarlas, confiando en la base de honestidad que creía que habíamos construido juntos? Me sentí como una tonta al recordar todas las veces que lo había defendido ante mi hermana cuando ella hacía comentarios casuales sobre que trabajaba hasta tarde y los viajes de negocios. Cuando terminamos de limpiar el desastre, me encontré estudiando la cronología en mi cabeza. Los papeles del divorcio tenían fecha de 3 meses atrás, lo que significaba que Michael los había presentado a principios de enero. Recordaba enero claramente porque fue cuando empezamos a planear la celebración de nuestro aniversario. Mientras yo buscaba restaurantes y pensaba en renovar nuestros votos, él se reunía con abogados especialistas en divorcios y planeaba su estrategia de salida. En enero también empezó a ir al gimnasio con más regularidad, alegando que quería ponerse en forma. Se compró ropa nueva y empezó a usar una colonia diferente. Cuando las noches de trabajo hasta tarde se habían vuelto más frecuentes y sus explicaciones más elaboradas. Todo lo que había atribuido a una renovación de mediana edad había sido en realidad la preparación para una nueva vida sin mí. Los cargos en la tarjeta de crédito que había notado ahora también tenían sentido. Esas cenas en restaurantes en los que nunca había estado no eran reuniones de negocios con clientes. Eran citas con otra persona, pagadas con nuestra cuenta conjunta mientras yo me quedaba en casa y me ocupaba de la casa. La traición tenía capas que apenas comenzaba a comprender. «Tengo que irme», dijo Michael, levantándose y sacudiéndose el polvo de los pantalones. «La vista en el juzgado es a las 10». Lo vi dirigirse a su despacho para recoger unos archivos que probablemente no existían, maravillándome de la facilidad con la que le salían las mentiras. 20 años de matrimonio y estaba descubriendo que mi marido era un hombre al que no conocía en absoluto. Cuando le oí moverse arriba, volví a sacar el sobre y lo miré de nuevo. 3 meses de planificación. 3 meses de preparación. 3 meses viviendo una doble vida mientras yo seguía completamente ajena a todo. Me pregunté quién más lo sabía. Sus socios del bufete, sin duda. Su secretaria. La otra mujer, fuera quien fuera. ¿Cuántas personas me habían visto hacer planes para nuestro aniversario sabiendo que mi matrimonio ya había terminado? Después de que Michael se marchara a su falsa comparecencia en el tribunal, me encontré recorriendo nuestra casa como una detective investigando la escena de un crimen. Todo parecía igual que una hora antes, pero ahora lo veía con otros ojos. Cada cajón, cada armario, cada espacio personal que Michael consideraba suyo se había convertido en un posible escondite de pruebas de la vida que había estado viviendo sin mí. Empecé por su despacho, la única habitación de la casa que siempre había sido su dominio privado. Había respetado ese límite durante 20 años, entrando solo para pasar la aspiradora o llevarle el café durante sus sesiones de trabajo los fines de semana. Ahora me sentía con derecho a violar esa privacidad, teniendo en cuenta lo mucho que él había violado la mía al planear nuestro divorcio en secreto durante 3 meses. Los cajones de su escritorio estaban cerrados con llave, lo que me pareció extraño, ya que nunca habíamos cerrado nada con llave en nuestra casa. ¿Cuándo había empezado a guardar sus documentos personales para que yo no los viera? Busqué la llave, revisando los lugares habituales donde se esconden los objetos pequeños. La encontré pegada con cinta adhesiva en la parte inferior de la lámpara de su escritorio, y el hecho de que la hubiera escondido tan cerca me indicó que había estado accediendo a esos cajones con regularidad.
El cajón superior contenía lo que parecían ser artículos de oficina normales, pero debajo de una pila de blocs de notas encontré un segundo teléfono móvil. Un teléfono que nunca había visto antes, elegante y nuevo, completamente diferente del iPhone que llevaba todos los días. Me temblaban las manos al encenderlo, preguntándome qué encontraría en sus mensajes y en el historial de llamadas. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero conocía a Michael lo suficientemente bien como para adivinar sus combinaciones habituales. Nuestra fecha de aniversario no funcionó, lo que me pareció otra pequeña traición. Tampoco funcionaron los cumpleaños de los niños ni nuestra dirección. Finalmente, casi como una idea de último momento, probé con una fecha de hacía 3 meses, la misma que aparecía en los papeles del divorcio. El teléfono se desbloqueó inmediatamente. El historial de mensajes de texto me hizo sentir físicamente mal. Meses de conversaciones íntimas con alguien llamada Angela, mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Fotos que no podía soportar mirar más de unos segundos. Planes para fines de semana fuera que coincidían con los supuestos viajes de negocios de Michael. Un registro digital de toda una relación que había florecido mientras yo permanecía completamente ajena a ella. La información de contacto de Angela mostraba un número local y una dirección que no reconocí, pero las fotos de su conversación revelaban a una mujer que parecía tener unos 30 años, bastante más joven que mis 45. Era hermosa, con esa naturalidad que da la juventud, con el pelo largo y oscuro y el tipo de figura que yo recordaba tener antes de que 2 embarazos y 20 años de matrimonio feliz cambiaran mi cuerpo. Leer sus mensajes era como ver morir mi matrimonio en tiempo real. Michael le escribía como solía escribirme a mí cuando salíamos juntos, lleno de declaraciones románticas, bromas privadas y planes de futuro en los que yo no aparecía. Se ponían motitos, compartían referencias a lugares en los que habían estado juntos y hablaban de los viajes que planeaban hacer cuando se divorciara. El descubrimiento más devastador fue una conversación de la semana pasada, en la que Michael le había contado a Angela nuestros planes para la cena de aniversario. Lo había descrito como una última actuación, antes de poder ser finalmente libre para empezar nuestra verdadera vida juntos. Mi romántica velada de aniversario no había sido más que una obra de teatro para él, el acto final de la farsa de nuestro matrimonio. En el segundo cajón encontré documentos financieros que pintaban un panorama aún más inquietante. Extractos bancarios de cuentas que no sabía que existían, que mostraban transferencias regulares desde nuestras cuentas conjuntas. Registros de inversiones que indicaban que Michael había estado transfiriendo dinero de forma sistemática a cuentas a su nombre. Un contrato de alquiler de un apartamento en el centro de la ciudad, firmado 2 meses antes, con el nombre de Angela como cotitular. Ya tenían un lugar donde vivir juntos, mientras yo dormía cada noche junto a Michael, creyendo que compartíamos una cama y una vida. Él había estado construyendo una existencia completamente separada al otro lado de la ciudad. El contrato de alquiler del apartamento indicaba que la fecha de mudanza era el mes siguiente, solo 2 semanas después de nuestro aniversario. Había planeado dejarme justo después de celebrar nuestros 20 años juntos. En el fondo del cajón había un joyero que no había visto nunca, que contenía un anillo de compromiso que me dejó sin aliento. El diamante era enorme, fácilmente 3 veces más grande que el modesto anillo que Michael me había regalado cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero. Esto no era solo una aventura. Era un reemplazo completo de todo lo que habíamos construido juntos. Me senté en la silla del escritorio de Michael, mirando fijamente ese anillo de compromiso, tratando de procesar la magnitud de su traición. No se trataba solo de otra mujer o incluso de un divorcio. Michael había estado construyendo una vida completamente nueva, con una nueva prometida, una nueva casa y acuerdos financieros que me dejarían con lo mínimo posible. El anillo representaba todo lo que yo estaba perdiendo y todo lo que ella estaba ganando. Me temblaban las manos cuando volví a coger el teléfono secreto y me obligué a seguir leyendo sus conversaciones a pesar del dolor que me causaba cada mensaje. Necesitaba entender quién era esa Angela y cómo había conseguido robarme a mi marido y mi futuro.
Los mensajes revelaban a una mujer que sabía exactamente lo que hacía, alguien que había seducido sistemáticamente a un hombre casado y lo había convencido de abandonar a su familia. Sus primeras conversaciones, de hacía 6 meses, mostraban a Angela haciendo el papel de oyente comprensiva mientras Michael se quejaba de nuestro matrimonio. Ella había alentado su insatisfacción, validando sus quejas sobre la rutina y la responsabilidad, mientras se posicionaba como la alternativa emocionante a su aburrida vida doméstica. Leer sus palabras sobre mí, sobre nuestra relación, era como recibir puñaladas repetidas con cuchillos pequeños y precisos. Michael le había dicho que nuestro matrimonio llevaba años muerto, que solo seguíamos adelante por el bien de los niños. Afirmaba que yo era controladora y exigente, que nunca había entendido sus ambiciones ni había apoyado adecuadamente su carrera. No era una descripción fiel de nuestra relación, pero aparentemente era la historia que se había contado a sí mismo para justificar lo que estaba haciendo. Angela había sido inteligente en su manipulación, nunca le sugirió directamente que me dejara, sino que le hizo preguntas capciosas sobre su felicidad y sus objetivos futuros. Le había hecho creer que elegirla a ella era realmente elegirse a sí mismo, vivir por fin de forma auténtica en lugar de conformarse con un matrimonio mediocre. La psicología era brillante y repugnante. La galería de fotos del teléfono mostraba meses de citas secretas y escapadas románticas. Fotos de ellos en restaurantes que reconocí de los extractos de nuestra tarjeta de crédito, fines de semana en hoteles de ciudades cercanas durante los días en que Michael decía estar en conferencias legales. Parecían felices juntos, cómodos de una manera que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propio matrimonio. En una serie de fotos especialmente dolorosas, pude ver a Angela con joyas que ahora me daba cuenta de que habían sido compradas con dinero de nuestras cuentas conjuntas. Pendientes, pulseras y collares que costaban más de lo que yo solía gastar en ropa en todo un año. Michael la había estado colmando de regalos mientras me decía que teníamos que ajustar más el presupuesto para nuestra jubilación. El descubrimiento más devastador fue un mensaje de vídeo que Angela le había enviado solo 2 días antes. En él, ella estaba de pie en lo que claramente era su apartamento compartido, vestida con una bata de seda, y hablando de lo emocionada que estaba por dejar de ocultar, por fin, su relación. Mencionaba que estaba deseando conocer a sus hijos como es debido, como si Emma y Jake fueran simplemente un obstáculo que había que sortear en lugar de 2 jóvenes cuyas vidas estaban a punto de ser destruidas. Angela trabajaba en una empresa de marketing en el centro de la ciudad, según sus perfiles en las redes sociales, que me encontré acechando a pesar de saber que solo me causaría más dolor. Tenía 28 años, se había graduado en una costosa universidad privada, y llevaba una vida digna de Instagram que no se parecía en nada a mi realidad de domesticidad suburbana y preocupaciones prácticas. Sus fotos mostraban a alguien que viajaba con frecuencia, comía en restaurantes de moda, y asistía a eventos culturales a los que Michael y yo habíamos dejado de dar prioridad hacía años, cuando nos centramos en criar a nuestros hijos y construir una vida segura. Ella representaba todo lo que yo no era: joven, sofisticada, libre de las responsabilidades que conllevan 2 décadas de matrimonio y vida familiar. Al ver sus fotos, podía entender la atracción de Michael, aunque me rompiera el corazón. Angela representaba la posibilidad y la emoción, mientras que yo representaba la rutina y la obligación. Ella era la mujer con la que él podía ser espontáneo, mientras que yo era la esposa que le recordaba los pagos de la hipoteca y las reuniones con los profesores. La ironía más cruel era que Angela claramente no tenía ni idea de lo que realmente estaba consiguiendo. Los mensajes mostraban que idealizaba un futuro con Michael que no se parecía en nada a la realidad de su carácter. Ella pensaba que estaba consiguiendo un protagonista romántico, pero en realidad estaba consiguiendo un hombre capaz de mentirle a su esposa a la cara durante meses mientras planeaba abandonar a su familia. Si él podía engañarme tan completamente, ¿qué le hacía pensar que ella sería diferente? Pero eso sería problema suyo. En ese momento, yo tenía que decidir qué iba a hacer con la certeza de que mi matrimonio había terminado, y que mi marido ya estaba comprometido con otra persona.
El resto del día transcurrió en un extraño estado onírico en el que seguí con mi vida normal mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me duché y me vestí con cuidado para nuestra cena de aniversario, eligiendo el vestido negro que Michael siempre había dicho que era su favorito y peinándome como lo había hecho el día de nuestra boda. Una parte de mí se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, preparándome para una velada romántica con un hombre que planeaba divorciarse de mí, pero necesitaba ver si podía detectar algún atisbo de culpa o remordimiento en Michael cuando me mirara al otro lado de la mesa. Necesitaba entender cómo alguien podía sentarse a celebrar un aniversario mientras planeaba en secreto abandonar a su familia. Quizás esperaba alguna señal de que el hombre al que había amado durante 20 años seguía en algún lugar dentro del extraño que me había estado mintiendo durante meses. Michael llegó a casa a la hora habitual, con flores de la floristería y la sonrisa que le había visto practicar en el espejo del baño esa mañana. Las rosas eran preciosas, pero sabiendo lo que sabía sobre su vida secreta, me parecieron más un accesorio de una actuación que una expresión genuina de amor. «Feliz aniversario, cariño», dijo, besándome en la mejilla con los labios que llevaban meses besando a otra mujer. «Estás preciosa esta noche». Estudié su rostro, buscando cualquier grieta en su fachada, cualquier indicio de la culpa que debería estar sintiendo. En cambio, solo vi el encanto ensayado que probablemente le había llevado al éxito en los tribunales y le había hecho atractivo para Angela. Estaba interpretando el papel de marido devoto con la misma habilidad con la que defendía los casos de sus clientes. Durante la cena, Michael estuvo más atento que en meses, preguntándome por mi día y elogiando el vestido que llevaba. Pidió vino y brindó por nuestro futuro juntos, hablando de planes y sueños que ahora sabía que no tenía intención de cumplir. La crueldad era sobrecogedora, la forma en que podía mirarme directamente a los ojos y mentir sobre su amor eterno. Me sorprendí a mí misma observando a otras parejas en el restaurante, preguntándome si alguna de ellas estaba viviendo el mismo engaño al que yo había estado ciega. El hombre de mediana edad en la mesa de la esquina, mirando su teléfono mientras su esposa hablaba de sus planes de vacaciones. La pareja más joven cerca de la ventana, donde la mujer parecía ser la única que hablaba mientras su pareja parecía distraído. ¿Cuántas relaciones se construían sobre cimientos de mentiras que una persona no podía ver? Michael pidió mi postre favorito para compartir, el mismo pastel de chocolate que habíamos comido en nuestra boda 20 años atrás. Mientras me daba de comer con su tenedor, me preguntaba si estaría pensando en Angela, si estaría comparando mentalmente esta obligación con las emocionantes cenas que compartían en restaurantes de moda del centro. Estaría contando los minutos para poder enviarle un mensaje de texto y contarle cómo había ido la noche. «Tengo algo para ti», dijo cuando terminamos el postre, metiendo la mano en el bolsillo de la chaqueta con una sonrisa que parecía sincera para cualquiera que no supiera lo que yo sabía. Me entregó una pequeña caja de terciopelo, y por un momento, mi corazón se detuvo. Era posible que me hubiera equivocado en todo. Que los papeles del divorcio, el teléfono secreto y el contrato de alquiler del apartamento fueran un terrible malentendido que se pudiera explicar. Dentro de la caja había un par de pendientes de diamantes, preciosos y caros, el tipo de joyas que Michael nunca me había comprado en todos los años que llevábamos juntos. Eran del mismo estilo que las joyas que había visto llevar a Angela en las fotos del teléfono secreto, y comprendí con enfermiza certeza que probablemente los había comprado en la misma tienda donde había comprado los de su novia. «Son preciosos», logré decir, forzando mi voz para que se mantuviera firme. «Gracias». Mientras Michael me los ponía en las orejas, con los dedos suaves contra mi cuello, me pregunté si así se sentían los condenados a muerte durante su última comida. Todas las sensaciones se intensificaron y se volvieron surrealistas, como si estuviera viviendo nuestro matrimonio a través de una lente que hacía que todo pareciera vívido y distante al mismo tiempo. De camino a casa, Michael habló de lo mucho que había disfrutado de la velada, de lo importante que era celebrar los hitos en un matrimonio, de lo afortunados que éramos de habernos encontrado.
Escuché su discurso con una mezcla de admiración y repulsión, maravillándome de su capacidad para hablar con tanta elocuencia sobre el compromiso mientras planeaba abandonarme en cuestión de semanas. Cuando llegamos a casa, sugirió que abriéramos una botella de champán y siguiéramos celebrando. Acepté, pensando que tal vez el alcohol me daría el valor para enfrentarme a él y contarle lo que había descubierto, o tal vez me ayudaría a fingir un poco más que nuestro matrimonio era real. Michael abrió el champán con una floritura, y el corcho saltó con un sonido que me pareció demasiado alegre para lo que sabía que se avecinaba. Sirvió 2 copas del caro champán que habíamos guardado para ocasiones especiales, y me pregunté si estaría pensando en brindar por su libertad de nuestro matrimonio. Las burbujas parecían burlarse de mí al subir a la superficie, cada una de ellas un pequeño recordatorio de la celebración que creía que estábamos celebrando frente al funeral que ahora sabía que era en realidad. Nos sentamos en el sofá del salón, el mismo sofá en el que nos habíamos acurrucado durante innumerables noches de cine, y habíamos hablado del futuro de nuestros hijos y planeado las reformas de la casa que ambos sabíamos que él tenía intención de abandonar. Michael estaba relajado como no lo había visto en meses, y me di cuenta de que era porque pensaba que había superado con éxito el campo minado de nuestro aniversario sin ser descubierto. Por 20 años más, dijo, levantando su copa con una sonrisa que me habría convencido por completo si no hubiera pasado el día leyendo los mensajes de texto que le había enviado a otra mujer. Hice chocar mi copa contra la suya, pero en lugar de beber, la dejé sobre la mesa de centro y busqué el sobre de Manila que había escondido detrás de los cojines del sofá. Michael se quedó completamente pálido cuando lo vio, y, en ese momento, su actuación cuidadosamente construida finalmente se derrumbó. Esta mañana he encontrado los papeles del divorcio, dije con una voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que se estaba produciendo en mi pecho. Los que firmaste hace 3 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael dejó la copa de champán con las manos tan temblorosas que temí que se le cayera. Por primera vez en todo el día, veía al hombre real en lugar del actor que había estado interpretando el papel de marido devoto. Sara, comenzó a decir, pero le hice un gesto con la mano para que se callara. También encontré tu otro teléfono, continué. Y los extractos bancarios de cuentas que no sabía que teníamos. Y el contrato de alquiler del apartamento que compartes con Ángela. Así que, antes de intentar explicarlo o decirme que no es lo que parece, debes saber que lo he visto todo. Los hombros de Michael se hundieron como si alguien le hubiera desinflado, y en cuestión de segundos envejeció 10 años. El abogado seguro de sí mismo desapareció, sustituido por un hombre que parecía cansado, derrotado y atrapado. Era casi satisfactorio verle luchar por encontrar las palabras después de meses mintiendo con tanta facilidad. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, lo cual no era la pregunta que yo esperaba. Desde esta mañana, respondí. Desde que volviste a por esos archivos que no existen y vi lo aterrorizado que te pusiste cuando mencioné el sobre. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando información para un caso en lugar de enfrentarse a la destrucción de nuestro matrimonio. Probablemente, el abogado que llevaba dentro ya estaba calculando cómo controlar los daños, pensando en cómo minimizar las consecuencias de haber sido descubierto. Quería decírtelo, dijo finalmente, lo cual era una mentira tan obvia que casi me echó a reír. He estado buscando la forma adecuada de decírtelo. ¿Durante 3 meses?, pregunté. Llevas 3 meses buscando la forma adecuada. Mientras planeabas cenas de aniversario, me comprabas joyas y dormías en nuestra cama todas las noches. Michael se estremeció ante la acusación en mi voz, pero no lo negó. Los dos sabíamos que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Las pruebas eran demasiado abrumadoras, y yo había hecho claramente mis deberes durante las horas en las que él creía estar a salvo en el trabajo. Es complicado, dijo, que era lo que siempre dice la gente cuando quiere evitar asumir la responsabilidad de sus decisiones. Las cosas entre nosotros han sido difíciles durante mucho tiempo. Difíciles para ti, quizá, respondí. Yo creía que estábamos bien. Pensaba que éramos felices.
Pensaba que estábamos celebrando 20 años de construir una vida juntos, no lamentando el fin de todo por lo que habíamos trabajado. Entonces me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Cualquier remordimiento que sintiera ahora no cambiaba el hecho de que había estado desmantelando sistemáticamente nuestro matrimonio mientras yo permanecía completamente ajena a ello. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, le pregunté. Después de mudarte con Angela. Después de entregarme los papeles. ¿Alguna vez ibas a tener la cortesía de tener una conversación honesta conmigo? Michael abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Ambos sabíamos que su plan había sido pillarme por sorpresa con los papeles del divorcio, probablemente entregados por un agente judicial mientras él se mudaba de la casa. Una vez que Michael se dio cuenta de que no tenía sentido negar lo que yo había descubierto, se abrió el torrente y las excusas salieron de él como el agua de una presa rota. Se movió en el sofá para mirarme, adoptando la misma expresión seria que le había visto en el tribunal cuando intentaba convencer al jurado de algo que no era del todo cierto. Tienes que entenderlo, comenzó, con el tono razonable que utilizaba cuando preparaba un caso. Llevamos años distanciándonos. No somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Ahora queremos cosas diferentes. Lo miré con incredulidad. ¿Que nos hemos distanciado? Michael, no tenía ni idea de que algo fuera mal hasta que encontré los papeles del divorcio esta mañana. Si nos hemos ido distanciando, ha sido totalmente por mi parte, porque yo no me había dado cuenta. Se pasó las manos por el pelo, deshaciendo el peinado que había quedado perfecto para la cena. Ese es parte del problema, Sarah. Nunca ves lo que realmente está pasando. Estás tan centrada en mantener la rutina, en que todo siga exactamente igual, que no te das cuenta de cuando las cosas cambian. La acusación me dolió porque había una pizca de verdad que no podía negar. Me sentía cómoda con nuestra rutina, satisfecha con el ritmo predecible de nuestra vida familiar. Pero la comodidad no era lo mismo que la complacencia, y la satisfacción no era lo mismo que la ceguera. ¿Así que tu solución fue tener una aventura y planear un divorcio en secreto?, le pregunté. En lugar de hablar conmigo sobre los problemas que tenías, decidiste sustituirme por alguien 20 años más joven. No se trata de su edad, dijo Michael, lo cual era otra mentira que ambos reconocíamos. Angela me entiende de una manera que tú ya no. Ella apoya mis ambiciones, me anima a correr riesgos, me hace sentir vivo de nuevo. Quería señalar que era fácil apoyar a alguien cuando no se era responsable de pagar la hipoteca, la matrícula de la universidad y todas las preocupaciones prácticas que conlleva criar una familia. Angela podía animarle a correr riesgos porque no había invertido en la seguridad que habíamos construido juntos durante 20 años. ¿Qué ambiciones?, pregunté en su lugar. ¿Qué riesgos? Nunca hemos hablado de que te sintieras poco apoyado o frenado. Es la primera vez que oigo hablar de esto. Michael se levantó y empezó a pasearse delante de la chimenea, con movimientos agitados y a la defensiva. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Crees que todo va bien porque no me quejo, pero llevo años asfixiándome en esta vida. Las mismas conversaciones todos los días, las mismas rutinas, las mismas expectativas sobre quién se supone que debo ser. Sentí una oleada de ira al oírle describir nuestro matrimonio como una especie de prisión. ¿Las mismas expectativas? ¿Te refieres a ser fiel a tu mujer y honesto con tu familia? Ese tipo de expectativas opresivas. Estás tergiversando mis palabras, dijo, que era lo que siempre hacía cuando perdía una discusión. Estoy tratando de explicar por qué ha pasado esto, por qué tomé las decisiones que tomé. No, dije, levantándome para mirarlo a los ojos. Estás tratando de justificar tu traición a tu familia echándome la culpa a mí. Estás tratando de convencerme de que yo te empujé a los brazos de otra mujer por ser demasiado hogareña, demasiado rutinaria, demasiado satisfecha con la vida que construimos juntos. Michael se sonrojó y pude ver la ira que probablemente había estado acumulando durante meses. Quizá me equivoqué al manejarlo así, pero no me equivoqué al pensar que ya no éramos compatibles. Queremos cosas diferentes, Sarah.
Yo quiero pasión y emoción, y tú quieres seguridad y previsibilidad. Yo quería sinceridad, dije. Quería un compañero que me hablara de los problemas en lugar de actuar a mis espaldas. Quería un marido que se esforzara por nuestro matrimonio en lugar de buscar una sustituta. Él negó con la cabeza, como si yo no entendiera algo fundamental. No habría importado, ahora somos demasiado diferentes, estamos demasiado anclados en nuestras costumbres. Algunos matrimonios simplemente siguen su curso, y tratar de forzarlos a continuar solo hace que todos sean infelices. Miré a este hombre que había compartido mi cama durante 20 años, que había sido el padre de mis hijos, que había sido el centro de mi vida adulta, y me di cuenta de que estaba mirando a un extraño. El Michael con el que me había casado nunca habría justificado la traición con psicología barata sobre que los matrimonios siguen su curso. ¿Así que Ángela te va a hacer feliz de una forma que yo nunca pude?, le pregunté. Esta mujer de 30 años que no te conoce lo suficiente como para darse cuenta de que eres capaz de mentir durante meses a alguien a quien dices amar. Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, Michael parecía realmente incómodo con el rumbo que estaba tomando su propio razonamiento. Hablemos del dinero, dije, buscando los extractos bancarios que había encontrado en el cajón de su escritorio. Ya que te preocupa tanto la honestidad y los nuevos comienzos, quizá puedas explicarme por qué has estado transfiriendo nuestros ahorros a cuentas a tu nombre. Michael se puso pálido de nuevo cuando extendí los documentos financieros sobre la mesa de centro. Las pruebas de su robo sistemático estaban ahí, en blanco y negro, imposibles de negar o de explicar con más charlas sobre el distanciamiento y los sueños incompatibles. Estaba protegiendo nuestros bienes, dijo, pero incluso él parecía darse cuenta de lo ridículo que sonaba. El divorcio puede ser complicado y quería asegurarme de que ambos tuviéramos acceso a los fondos durante el proceso. Cogí el extracto que mostraba la transferencia más grande, casi $30,000 transferidos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta de la que nunca había oído hablar. ¿Proteger nuestros activos ocultándomelos? Esta cuenta solo está a tu nombre, Michael. ¿Cómo protege eso exactamente mi acceso a nuestro dinero? Se sentó pesadamente, como si la lucha hubiera abandonado su cuerpo al darse cuenta de que no había forma de manipular unos registros financieros que dejaban las cosas tan claras. Necesitaba algo de independencia. Una forma de empezar de nuevo sin depender completamente de lo que decidieran los tribunales. ¿Quieres decir que necesitabas asegurarte de que Ángela pudiera vivir con el estilo al que está acostumbrada mientras yo me las arreglaba para sobrevivir con mi sueldo de profesora?, dije. ¿Tienes idea de cuánto es la hipoteca de esta casa, Michael? ¿Sabes cuánto cuesta mantener la vida de la que estás huyendo? La verdad era que Michael siempre se había encargado de nuestras finanzas, tomando las decisiones sobre inversiones y compras importantes, mientras yo me centraba en el presupuesto diario y los gastos del hogar. Había confiado en él para tomar decisiones que beneficiaran a nuestra familia, sin imaginar que utilizaría esa confianza para prepararse sistemáticamente para abandonarnos. No intentaba dejarte sin nada, dijo, aunque las pruebas sugerían lo contrario. El acuerdo de divorcio será justo. Recibirás tu parte de todo. Me reí, pero no le encontré la gracia. Mi parte de lo que quede después de que hayas transferido la mitad de nuestros ahorros a cuentas a las que no tengo acceso. Mi parte de una casa que ha sido tasada sin mi conocimiento, probablemente a un valor que te beneficia en las negociaciones. Michael se movió incómodo, confirmando mis sospechas sobre la tasación de la casa. Todo había sido calculado para darle la máxima ventaja en el proceso de divorcio, mientras yo me las apañaba para entender unas finanzas que nunca había tenido que gestionar sola. Mira esto, le dije, señalando un extracto de la tarjeta de crédito en el que aparecían unos gastos que no había visto antes. $5,000 en una joyería del centro. Déjame adivinar, ahí es donde compraste el anillo de compromiso que encontré en el cajón de tu escritorio. Él asintió a regañadientes y sentí otra oleada de náuseas al darme cuenta de cómo se había utilizado mi propio dinero para financiar su traición. Y estos gastos de restaurante, estas facturas de hotel, estos viajes de fin de semana a la región vinícola,
Todo pagado con dinero de cuentas que también están a mi nombre. El abuso financiero era casi peor que la traición emocional, porque era muy calculado y deliberado. Michael había utilizado nuestros recursos comunes para cortejar a otra mujer mientras me decía que teníamos que ser más cuidadosos con los gastos. Había financiado su aventura con el dinero que yo había ayudado a ganar y ahorrar, convirtiéndome en cómplice involuntaria de mi propia humillación. Te lo devolveré todo, dijo, lo cual era otra promesa vacía de un hombre que llevaba meses mintiendo. Una vez que se tramite el divorcio, me aseguraré de que te compense por todo. ¿Con qué dinero?, le pregunté. ¿Con el sueldo del trabajo que probablemente dejarás para empezar de cero en otro sitio? ¿Con los activos que ya has escondido en cuentas a las que no tengo acceso? ¿Cómo piensas compensarme exactamente por 20 años de construir una vida juntos? Michael se levantó de nuevo y se acercó a la ventana, mirando al barrio donde habíamos criado a nuestros hijos y construido relaciones con familias que conocíamos desde hacía años. Me pregunté si estaría pensando en cómo iba a explicar su nueva vida a las personas que habían visto crecer a Emma y Jake, que habían asistido a barbacoas en nuestro jardín y celebrado fiestas en nuestra mesa. Los niños aún no lo saben, dije, siguiendo su mirada hacia la casa de los Henderson, donde aún se veían luces en la sala. Emma y Jake no tienen idea de que su padre ha estado planeando destruir su familia durante 3 meses. ¿Cuándo exactamente planeabas decirles que su vida estable y predecible había terminado? El reflejo de Michael en la ventana mostraba a un hombre que parecía más viejo y cansado que durante la cena, solo unas horas antes. ¿Entiendes lo que has hecho?, pregunté, con la voz quebrada por primera vez desde que comenzó nuestra conversación. ¿Tienes idea de lo que significan 20 años? ¿De lo que representan? Michael se apartó de la ventana y pude ver lágrimas en sus ojos, aunque no estaba segura de si eran por culpa o por autocompasión. Por supuesto que lo entiendo. ¿Crees que ha sido fácil para mí? ¿Crees que quería que pasara esto? Pero ya no me importaba su lucha emocional. Había construido 20 años de mi vida en torno a este hombre, en torno a la familia que habíamos creado juntos, en torno al futuro que habíamos planeado, por el que habíamos ahorrado y con el que habíamos soñado. 20 años de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, de rodillas raspadas y cuentos antes de dormir, de pagos de la hipoteca y fondos para la universidad y planes de jubilación que ahora no significaban nada. Te he dado los mejores años de mi vida, le dije, y mientras pronunciaba las palabras, me di cuenta de lo trilladas que sonaban. Pero los clichés se convierten en clichés porque capturan verdades universales, y la verdad era que había construido toda mi identidad adulta en torno a ser la esposa de Michael y la madre de Emma y Jake. Había rechazado oportunidades laborales que habrían requerido viajar porque la carrera de Michael era más exigente. Había pospuesto mi máster porque necesitábamos mis ingresos como profesora para poder pagar la hipoteca. Había elegido nuestro círculo social, nuestro barrio, nuestro estilo de vida en función de lo que mejor funcionaba para nuestra unidad familiar, sin imaginar que un día Michael decidiría que nuestra unidad familiar era prescindible. Tú también me diste tus mejores años, dijo Michael, pero había algo vacío en su voz. Los dos dimos todo lo que teníamos a este matrimonio. Quizá ese sea el problema. Quizá dimos tanto a nuestro matrimonio que olvidamos quiénes éramos como personas. Quería gritarle por las tonterías pseudopsicológicas que estaba diciendo, probablemente ideas que había sacado de Ángela o de cualquier libro de autoayuda que hubiera estado leyendo para justificar su crisis de mediana edad. La idea de que el crecimiento personal requería abandonar a tu familia era el tipo de basura narcisista que destruía vidas mientras hacía que la gente se sintiera iluminada sobre su egoísmo. Sé exactamente quién soy, dije. Soy una mujer que cumplió sus promesas. Soy una madre que antepuso la estabilidad de sus hijos a sus propios deseos. Soy una esposa que trabajó todos los días para fortalecer su matrimonio en lugar de buscar razones para escapar de él. Michael se estremeció al oír mis palabras, pero no negó su veracidad.
Ambos sabíamos que yo había sido la que organizaba las vacaciones familiares y recordaba los aniversarios, la que había mantenido vivas nuestras relaciones sociales y con su familia cuando él estaba demasiado ocupado con el trabajo. Yo había sido la guardiana de la vida emocional de nuestra familia mientras él se centraba en su carrera y, al parecer, en su relación secreta. ¿Y la boda de Emma? Pregunté, pensando en el compromiso de nuestra hija y en los planes que habíamos estado haciendo juntos. Ella querrá que sus dos padres estén allí, pero ¿cómo va a ser eso posible si tú estás casado con otra persona? ¿Cómo le explicamos que la familia en la que creció estaba tan rota que su padre tuvo que sustituirnos a todos? Las implicaciones prácticas del divorcio me golpeaban como olas. Los horarios de custodia durante las vacaciones y las incómodas reuniones familiares, las ceremonias de graduación en las que tendríamos que sentarnos en lados opuestos del auditorio. Las cómodas tradiciones que habíamos construido durante 20 años tendrían que renegociarse o abandonarse por completo. ¿Y qué pasa con esta casa?, continué, mirando alrededor del salón donde habíamos celebrado innumerables cumpleaños y visto a nuestros hijos dar sus primeros pasos. Todo el esfuerzo que hemos dedicado a convertirla en nuestro hogar, todos los recuerdos que hay en cada habitación. ¿Ya no significa nada para ti? Michael siguió mi mirada y pude ver que estaba mirando nuestra casa por primera vez en meses. Las fotos familiares sobre la repisa de la chimenea, las marcas en el marco de la puerta donde habíamos medido el crecimiento de los niños, los cómodos muebles que habíamos elegido juntos y las obras de arte que habíamos coleccionado en nuestros viajes familiares. Siempre atesoraré esos recuerdos, dijo, pero sus palabras sonaban ensayadas, como algo que había practicado para decir cuando finalmente llegara este momento. El hecho de que nuestro matrimonio esté terminando no significa que esos años hayan sido en vano. Pero eso era exactamente lo que significaba. Esos años habían sido una construcción hacia algo, un trabajo por un futuro compartido que ya no existía. Sin ese futuro, todos esos recuerdos se convertían en artefactos de una relación fallida en lugar de los cimientos de un amor duradero. Después de que Michael subiera a ducharse, alegando que necesitaba tiempo para pensar, me encontré sola en el salón con los restos de nuestra celebración de aniversario esparcidos a mi alrededor. Las copas de champán estaban abandonadas sobre la mesa de centro, los papeles del divorcio extendidos como cartas del tarot que predecían un futuro que nunca había imaginado. Necesitaba hablar con alguien que comprendiera la magnitud de lo que acababa de pasar, alguien que conociera nuestra historia y pudiera ayudarme a procesar la devastación. Llamé a mi hermana Jenny, aunque era casi medianoche y sabía que estaría durmiendo. Jenny era 2 años mayor que yo, y siempre había sido la más práctica de la familia, la persona a la que todos acudían en situaciones de crisis. Hace años me había advertido que Michael parecía demasiado centrado en su carrera, demasiado cómodo con la admiración de otras mujeres, pero yo había descartado sus preocupaciones como sobreprotección de hermana. ¿Sara? La voz de Jenny estaba pastosa por el sueño y la confusión. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien herido? Mi matrimonio se ha acabado. Dije, y pronunciar esas palabras en voz alta las hizo reales de una forma que ni siquiera había conseguido el encontrar los papeles del divorcio. Michael lleva meses planeando divorciarse de mí, y me lo he enterado esta noche. Hubo un momento de silencio mientras Jenny procesaba lo que le había dicho, y luego oí el ruido de levantarse de la cama y dirigirse a otra habitación para no despertar a su marido. Cuéntamelo todo, dijo, y la autoridad familiar en su voz me hizo empezar a llorar por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Le conté lo del sobre, el teléfono secreto, la otra mujer, el engaño financiero, todo salió en un torrente de dolor y traición que me dejó sin aliento. Jenny escuchó sin interrumpir, de vez en cuando haciendo pequeños sonidos de simpatía o ira, pero sobre todo dándome espacio para descargar el peso de lo que había descubierto. Debería haberlo visto venir, dije cuando finalmente me quedé sin palabras. Mirando atrás, todas las señales estaban ahí.
Las noches en que se quedaba hasta tarde, la ropa nueva, la forma en que se había estado alejando de mí, me siento tan estúpida por confiar completamente en él cuando me estaba mintiendo sobre todo. No eres estúpida, dijo Jenny con firmeza. Eres una persona leal que esperaba la misma lealtad a cambio. Eso no es un defecto de carácter, Sarah. Es lo que hace la gente normal en el matrimonio. Confían en sus parejas y dan por sentado que están construyendo algo juntos. Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba oír, un recordatorio de que mi fe en nuestro matrimonio había sido razonable y no ingenua. Había actuado bajo la suposición de que Michael y yo estábamos en el mismo equipo, trabajando por los mismos objetivos, comprometidos con el mismo futuro. El hecho de que él hubiera estado jugando con reglas completamente diferentes no me hacía tonta por no darme cuenta antes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jenny. ¿Quieres que vaya? Puedo estar allí en 1 hora. La oferta era tentadora, pero sabía que tenía que afrontar esta situación sola, al menos esa noche. Michael y yo aún teníamos mucho que hablar, decisiones que tomar sobre cómo manejar a los niños y el futuro inmediato. Tener a Jenny allí me proporcionaría apoyo emocional, pero también podría agravar el conflicto de una manera que no ayudaría a nadie. Esta noche no, dije. Pero, ¿puedo quedarme contigo unos días hasta que decida qué hacer? No creo que pueda dormir en la misma cama que él sabiendo lo que sé ahora. Por supuesto, respondió Jenny sin dudarlo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Y Sarah, quiero que llames a un abogado a primera hora de mañana. No dejes que Michael controle el proceso solo porque se ha adelantado en los planes. El consejo práctico era justo lo que necesitaba. Estaba tan abrumada por la traición emocional que no había pensado en protegerme legal y económicamente. Si Michael llevaba meses planeando el divorcio, consultando con abogados y moviendo dinero, entonces yo ya estaba en desventaja, y esta solo empeoraría si no actuaba rápidamente. ¿Conoces a algún buen abogado especializado en divorcios?, pregunté, dándome cuenta de lo poco preparada que estaba para esta nueva realidad. Mañana haré algunas llamadas, prometió Jenny. Te buscaremos a alguien especializado en casos en los que uno de los cónyuges ha ocultado bienes. Lo que Michael ha hecho con tu dinero es abuso financiero, y cualquier abogado decente sabrá cómo manejarlo. Oír a Jenny utilizar términos como abuso financiero hizo que la situación pareciera aún más grave, pero también más manejable. No se trataba solo de una tragedia personal, sino de una situación legal con remedios y protecciones establecidos. Te quiero, le dije a mi hermana, agradecida por su apoyo inmediato y sus consejos prácticos. Yo también te quiero, respondió. ¿Y Sarah? Vas a superar esto. Eres más fuerte de lo que crees. A la mañana siguiente, me encontré sentada en la sala de espera de Patterson & Associates, el bufete de abogados especializado en divorcios que me había recomendado la amiga de Jenny. La oficina estaba diseñada para transmitir tranquilidad, con colores suaves y muebles cómodos, pero nada podía calmar la ansiedad que me revolvió el estómago desde que me desperté en el sofá a las 5 de la mañana, incapaz de soportar la idea de dormir junto a Michael ni una noche más. Michael ya se había ido a trabajar cuando me levanté, dejando una nota en la encimera de la cocina diciendo que se quedaría hasta tarde en la oficina para darme tiempo a procesar todo. Casi me reí de su consideración, de su repentina preocupación por mi bienestar emocional después de meses de engaños sistemáticos. Probablemente solo tenía miedo de volver a enfrentarse a mí, o tal vez se apresuraba a reunirse con su propio abogado para discutir cómo controlar los daños ahora que su secreto había salido a la luz. Patricia Patterson era exactamente el tipo de abogada que necesitaba. Perspicaz, con experiencia y completamente indiferente a los maridos infieles que intentaban ocultar bienes a sus esposas. Probablemente tenía unos 50 años, con el pelo gris acero y una mirada directa que sugería que había oído todas las excusas y visto todos los trucos posibles. Cuénteme lo que ha pasado, dijo después de que su asistente trajera el café y cerrara la puerta del despacho. Empiece por el principio y no se deje nada.
Le conté toda la historia, desde que encontré el sobre hasta que descubrí el teléfono secreto y me enfrenté a Michael la noche anterior. Patricia tomó notas en un bloc de papel, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias sobre fechas y cantidades, pero sobre todo dejándome hablar. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró con algo que podría haber sido compasión. Tu marido ha estado muy ocupado, dijo. La buena noticia es que la mayor parte de lo que ha hecho es reversible si actuamos con rapidez. La mala noticia es que está claro que lleva meses recibiendo asesoramiento legal, lo que significa que esto va a ser más complicado que un caso de divorcio típico. Me explicó que las maniobras financieras de Michael se consideraban un despilfarro de los bienes conyugales, una práctica que los tribunales se tomaban muy en serio. El dinero que había transferido a cuentas separadas podía recuperarse, y sus gastos secretos con Angela podían utilizarse para ajustar el acuerdo final a mi favor. Pero el proceso llevaría tiempo y dinero, recursos que no estaba segura de tener. ¿Y la casa?, pregunté. ¿Puede obligarme a venderla? Patricia negó con la cabeza. No inmediatamente. Dado que tienes hijos menores que consideran esta su residencia principal, es probable que el tribunal te permita permanecer en la casa al menos hasta que el menor cumpla 18 años. También podemos argumentar que compres su parte con el tiempo en lugar de forzar una venta inmediata. El alivio que sentí al conservar la casa se vio superado por la constatación de que mi vida estaba ahora sujeta a la aprobación del tribunal. Las decisiones sobre dónde vivir, cómo gastar el dinero, incluso cómo relacionarme con mis propios hijos, pasarían por procedimientos legales y supervisión judicial. La independencia que había dado por sentada como mujer casada estaba a punto de desaparecer por completo. Tengo que hacerte algunas preguntas difíciles sobre tu matrimonio, dijo Patricia. ¿Tu marido ha sido alguna vez violento físicamente? ¿Te has sentido alguna vez amenazada o insegura? Negué con la cabeza. Por muchos defectos que tuviera Michael, nunca había sido agresivo físicamente. Nuestras peleas siempre habían sido verbales, e incluso esas eran poco frecuentes. En cierto modo, eso hacía que su traición fuera aún más impactante. No había habido señales de alerta dramáticas, ni conflictos crecientes que me hubieran preparado para este desenlace. Y abuso emocional, continuó Patricia. Comportamiento controlador, aislamiento de amigos y familiares, intentos de minar tu autoestima o tu independencia. Lo pensé con más detenimiento. Michael siempre había sido quien tomaba las decisiones en nuestra familia, pero yo lo había atribuido a su formación jurídica y a su capacidad natural de liderazgo. Tenía opiniones sobre cómo me vestía y cómo gastaba el dinero, pero yo lo consideraba una aportación normal de mi marido, más que un control. Ahora me preguntaba si había estado poniendo excusas a un comportamiento que en realidad era problemático. Siempre ha estado muy involucrado en las decisiones financieras, dije lentamente. Y no le gustaba que pasara tiempo con ciertos amigos que él consideraba demasiado críticos con el matrimonio o demasiado independientes. Pero yo pensaba que solo era porque quería proteger nuestra relación. Patricia asintió con gravedad. El aislamiento y el control financiero son patrones clásicos de abuso emocional. El hecho de que haya sido capaz de ocultar su aventura y su engaño financiero durante meses sugiere que lleva más tiempo del que tú crees controlando la información y limitando tu independencia. La conversación me estaba abriendo los ojos a aspectos de mi matrimonio que nunca antes había examinado críticamente. Esa noche, me senté en mi coche frente al edificio de la residencia universitaria de Emma, en la Universidad Estatal, tratando de averiguar cómo decirle a mi hija de 20 años que su padre iba a abandonar a nuestra familia por otra mujer. Emma siempre había estado muy unida a Michael, era su princesita, la niña de sus ojos. Estaba estudiando magisterio, como yo, y planeaba seguir mis pasos profesionales mientras construía la vida familiar estable que había crecido creyendo que era normal y alcanzable.
La había llamado esa tarde para preguntarle si podíamos cenar juntos sin darle ninguna explicación. Emma había aceptado inmediatamente, probablemente pensando que había ido al campus para darle una sorpresa con un paquete de comida o simplemente para pasar un rato juntos. No tenía ni idea de que estaba a punto de destrozar los cimientos de todo lo que creía sobre la familia, el amor y la fiabilidad de las personas en las que más confías. Cuando Emma salió de su dormitorio, estaba exactamente igual que yo a su edad, con sus largas piernas, su brillante sonrisa y su optimismo ilimitado sobre el futuro. Me abrazó con entusiasmo, hablando de sus clases, de su novio y de las prácticas de enseñanza que esperaba conseguir el próximo semestre. Mientras la escuchaba hablar de sus planes, me sentí mal al saber que estaba a punto de introducir el caos y la incertidumbre en su mundo cuidadosamente organizado. Durante la cena, Emma notó mi estado de ánimo apagado a pesar de mis intentos por parecer normal. «Mamá, ¿estás bien? Pareces muy cansada. ¿Va todo bien con papá?» La pregunta fue tan inocente y perspicaz que casi me echó a llorar allí mismo, en el restaurante. No todo iba bien con papá, y después de esa noche, la relación de Emma con su padre nunca volvería a ser la misma. Tendría que aprender que el hombre al que había idealizado toda su vida era capaz de abandonar a su familia sin previo aviso. «Tu padre y yo estamos teniendo algunos problemas», comencé con cautela, tratando de encontrar las palabras adecuadas para prepararla sin destrozarla por completo. «Algunos problemas graves que vamos a necesitar tiempo para resolver». Emma dejó el tenedor y su expresión pasó de una preocupación casual a una verdadera inquietud. «¿Qué tipo de problemas? ¿Te refieres a terapia de pareja o algo más serio?» Había ensayado esta conversación en el coche, pero ante la mirada confiada de mi hija, todas las explicaciones que había preparado me parecían insuficientes. «¿Cómo le dices a tu hija que su padre ha estado llevando una doble vida? ¿Cómo le explicas la traición a alguien que nunca la ha experimentado? Tu padre ha estado viendo a otra persona», dije finalmente, sintiendo que las palabras sonaban extrañas en mi boca. «Desde hace varios meses. Y ha solicitado el divorcio». Emma se quedó pálida mientras procesaba lo que le había dicho. Me miró fijamente durante un largo rato, como esperando que me retractara o le explicara que todo era un malentendido. Cuando no lo hice, negó lentamente con la cabeza. «Es imposible», dijo. «Papá nunca haría eso. Ustedes son sólidos. Son la pareja que todos los padres de mis amigos quieren imitar». La ironía de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Michael y yo habíamos tenido tanto éxito en proyectar la imagen de un matrimonio feliz que ni siquiera nuestra propia hija podía creer la verdad cuando la tenía delante. Habíamos sido el modelo al que aspiraban otras parejas, la prueba de que el amor duradero era posible, el ejemplo que Emma planeaba seguir en sus propias relaciones. «Sé que es difícil de creer», le dije con delicadeza. A mí también me costó creerlo. Pero ayer por la mañana encontré los papeles del divorcio, y cuando le pregunté, lo admitió todo. Emma apartó el plato, aparentemente sin apetito. «¿Quién es ella? ¿La conozco?» «Se llama Angela. Trabaja en el centro. Es». Hice una pausa, sin saber cómo describir a la mujer que me estaba sustituyendo en la vida de mi marido. «Es más joven que yo, bastante más joven». «¿Cuánto más joven?», preguntó Emma, y pude ver cómo hacía los cálculos en su cabeza, tratando de averiguar si esa otra mujer estaba más cerca de su edad que de la mía. 28, respondí, y vi cómo se le descomponía el rostro a mi hija al darse cuenta de que la nueva novia de su padre solo era 8 años mayor que ella. «¡Qué asco!», dijo Emma con voz entrecortada. «¿Cómo ha podido hacerte esto? ¿Cómo ha podido hacerle esto a nuestra familia?». Alargué la mano para coger la suya, pero ella la apartó, y la ira sustituyó al shock y la incredulidad iniciales. A la mañana siguiente, recorrí nuestra casa con nuevos ojos, viendo todo como posibles pruebas en un proceso de divorcio en lugar de como la acumulación de 20 años de vida compartida. Patricia me había aconsejado que documentara todo lo que tuviera valor, que tomara fotografías y hiciera listas que pudieran utilizarse para determinar el valor de nuestros bienes conyugales.
Lo que antes había sido mi hogar se estaba convirtiendo en un inventario que había que dividir. Empecé por el salón, fotografiando los muebles que habíamos elegido juntos durante nuestros primeros años de matrimonio. La mesa de centro de roble que Michael había construido él mismo con un kit, orgulloso de sus habilidades como carpintero aficionado. El sofá modular que habíamos ahorrado durante meses para poder comprarlo, debatiendo colores y telas como si fuera la decisión más importante que íbamos a tomar en nuestra vida. El mueble del salón, que contenía 20 años de fotos familiares, cada marco marcando un hito que ahora parecía carecer de sentido. Pasando al comedor, documenté la vitrina que la madre de Michael nos había regalado como regalo de boda, junto con la vajilla formal que usábamos para las fiestas y ocasiones especiales. Estos objetos nos habían parecido tan importantes cuando éramos jóvenes, símbolos de la sofisticada vida adulta que estábamos construyendo juntos. Ahora no eran más que cosas que había que tasar y dividir, cuyo valor sentimental era irrelevante para la fría matemática del acuerdo de divorcio. La cocina era la habitación más difícil de fotografiar con objetividad. Cada electrodoméstico contaba una historia de nuestra vida familiar juntos. La batidora que había utilizado para hacer los pasteles de cumpleaños de Emma y Jake, la cafetera que había dado comienzo a cada mañana durante la última década, la nevera cubierta con los dibujos del colegio, los horarios de fútbol y las fotos familiares que narraban el crecimiento de nuestros hijos. Me encontré mirando una foto de la mañana de Navidad del año pasado, los 4 en pijama abriendo los regalos delante del árbol que Michael y yo habíamos decorado juntos la noche anterior. Emma y Jake parecían increíblemente jóvenes y felices, seguros de que su familia era permanente e inquebrantable. Michael me rodeaba con el brazo en la foto, los dos sonriendo por algo que había dicho uno de los niños. Menos de un año después, él planeaba abandonar todo esto por una nueva vida con una mujer que no sabía nada de las tradiciones de cumpleaños, las rutinas para irse a dormir o los 1000 pequeños rituales que hacen de una casa un hogar. Arriba, evité por completo nuestro dormitorio, incapaz de enfrentarme al espacio íntimo donde Michael había dormido a mi lado mientras planeaba su huida. En su lugar, me centré en las habitaciones de los niños, espacios que habría que conservar para sus visitas una vez se estableciera el calendario de custodia. La habitación de Emma aún conservaba restos de sus años de instituto, decoraciones en las paredes, libros y trofeos de sus logros académicos. La habitación de Jake estaba más vacía, ya que se había llevado la mayoría de sus pertenencias a la residencia, pero aún conservaba el escritorio donde hacía los deberes y la cama donde le leía cuentos cuando era pequeño. Esas habitaciones representaban todo lo que Michael estaba dispuesto a sacrificar por su crisis de mediana edad, los cuentos antes de dormir y la ayuda con los deberes, los besos en las rodillas cuando se hacía daño y los aplausos orgullosos en las actuaciones del colegio, los innumerables pequeños momentos que conforman la verdadera esencia de la vida familiar. Ángela quizá pudiera ofrecerle emoción y romanticismo, pero nunca podría darle la profunda satisfacción que se siente al ver a tus hijos convertirse en buenas personas. En el sótano, encontré cajas con álbumes de fotos y vídeos caseros que documentaban la historia de nuestra familia, desde el nacimiento de Emma hasta las vacaciones del verano pasado. Horas de grabaciones que mostraban a Michael como un padre devoto, enseñando a los niños a montar en bicicleta, animándolos en los partidos de fútbol y ayudándoles con los proyectos de la Feria de Ciencias. ¿Cómo había podido ese hombre convertirse en alguien capaz de abandonar a sus propios hijos por una mujer que no representaba más que una novedad y la gratificación de su ego? El garaje contenía las herramientas y el equipo deportivo de Michael, artículos que había organizado y mantenido con cuidado a lo largo de los años. Sus palos de golf, en los que se había gastado un dineral 5 años atrás como recompensa por haber ascendido a socio en su empresa. La cortadora de césped que había investigado exhaustivamente antes de comprar, la que utilizaba todos los sábados por la mañana en un ritual de domesticidad suburbana que, al parecer, se había vuelto insoportable para él. De pie en la entrada de nuestra casa, mirando hacia atrás, hacia la casa que habíamos hipotecado juntos, mejorado juntos y llenado con las pruebas de nuestra vida en común, sentí todo el peso de lo que significaría el divorcio.
No era solo el fin de un matrimonio, era el desmantelamiento de todo lo que habíamos construido juntos, la destrucción del espacio físico donde nuestros hijos se habían sentido seguros y queridos y permanentemente conectados con ambos padres. Michael estaba cambiando todo eso por un apartamento en el centro, y una novia que nunca había cambiado un pañal ni asistido a una reunión de padres y profesores. 3 semanas después de descubrir los papeles del divorcio, me encontré frente al espejo del baño de la casa de Jenny, tratando de reconocer a la mujer que me miraba. Me había quedado con mi hermana desde la noche en que me enfrenté a Michael, incapaz de soportar dormir en la misma casa donde él había planeado su traición mientras yo seguía ilusionada con nuestro futuro juntos. El rostro que veía en el espejo parecía más viejo que mis 45 años, marcado por las noches de insomnio y el agotamiento particular que produce que toda tu vida se ponga patas arriba sin previo aviso. Jenny llamó a la puerta del baño y entró sin esperar permiso, un privilegio de hermanas ganado a lo largo de décadas de crisis compartidas. Llevaba 2 tazas de café y tenía una expresión decidida que significaba que estaba a punto de darme un consejo, lo quisiera yo o no. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora», dijo, sentándose en el borde de la bañera mientras yo seguía mirando mi reflejo. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, pero al final tendrás que decidir cómo va a ser tu nueva vida». La frase «nueva vida» me resultaba extraña y aterradora. Nunca había planeado una nueva vida porque pensaba que ya tenía una que duraría para siempre. A los 45 años, se suponía que debía estar disfrutando de la cómoda madurez del matrimonio, planeando el síndrome del nido vacío y la jubilación anticipada y, tal vez, los nietos algún día. En cambio, estaba empezando de cero, sin un plan y sin una idea clara de quién se suponía que debía ser. Ni siquiera sé por dónde empezar, admití, apartándome por fin del espejo para mirar a mi hermana. He sido la esposa de Michael durante tanto tiempo que no estoy segura de recordar cómo ser solo Sara. Toda mi vida adulta se ha construido en torno a nuestro matrimonio y nuestra familia. Jenny dejó la taza de café y me miró con la feroz actitud protectora que la había convertido en mi defensora desde que éramos niñas. Ese es precisamente el problema. Has pasado 20 años haciendo de Michael y los niños el centro de tu universo, y ahora tienes que descubrir qué quieres para ti. La idea de querer cosas para mí misma me parecía egoísta y extraña. 2 décadas de matrimonio y maternidad me habían enseñado a anteponer las necesidades de los demás y a encontrar la satisfacción en la felicidad de los demás, en lugar de perseguir la mía propia. Incluso mi carrera como profesora la había elegido en parte porque se adaptaba al horario de Michael y ofrecía la flexibilidad que nuestra familia necesitaba. Tengo 45 años, dije. La mayoría de las personas de mi edad tienen una carrera estable y una relación consolidada. No empiezan de cero sin una dirección clara y sin confianza en su propio criterio. La mayoría de las personas de tu edad no han tenido que reconstruir sus vidas después de descubrir que su marido era un mentiroso, un tramposo y un fraude, respondió Jenny sin rodeos. Pero ¿sabes qué? Tienes ventajas que ahora no ves. Tienes experiencia en la enseñanza, lo que significa que puedes mantenerte. Tienes inteligencia y capacidad de recuperación, y 20 años de experiencia gestionando situaciones complejas. No empiezas de cero, Sara. Partes de una base sólida que Michael no pudo destruir por mucho que lo intentó. Sus palabras me dieron permiso para creer en posibilidades que me había asustado considerar. Quizás este final devastador también podía ser un comienzo, una oportunidad para descubrir partes de mí misma que habían estado reprimidas durante los años en los que me definía completamente a través de mis relaciones con otras personas. ¿Y si volviera a estudiar?, pregunté con cautela. Siempre quise obtener mi maestría, tal vez convertirme en directora o especialista en planes de estudio. Podría tener una carrera que fuera mía, no solo algo que se adaptara a las necesidades de todos los demás. El rostro de Jenny se iluminó con entusiasmo. Ahora sí estás hablando. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas has pospuesto porque estabas demasiado ocupada siendo la esposa y madre perfecta? Pensé en todos los pequeños sueños que había dejado de lado a lo largo de los años.
Viajar a lugares que a Michael no le interesaba visitar. Aficiones que parecían frívolas cuando siempre había preocupaciones más prácticas que exigían mi atención. Amistades que había dejado enfriar porque a Michael no le gustaban las obligaciones sociales que requerían. Quiero aprender a pintar, dije, sorprendiéndome a mí misma con la confesión. Me encantaba el arte en la universidad, pero lo dejé porque Michael pensaba que era poco práctico. Y quiero viajar sola a algún sitio, solo para demostrar que puedo moverme por el mundo sin que otra persona tome todas las decisiones. Por primera vez en semanas, sentí algo que podría haber sido emoción en lugar de miedo por el futuro. Un año después, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparando café en el silencio de una mañana de sábado que me pertenecía por completo. El apartamento era más pequeño que la casa que Michael y yo habíamos compartido, pero todos los muebles los había elegido yo sola, y cada decoración reflejaba mi gusto, en lugar de ser un compromiso entre dos personas que se habían convertido en extraños. El divorcio se había formalizado hacía 6 meses, tras una batalla legal que reveló aún más engaños de Michael de los que yo había descubierto inicialmente. Patricia tenía razón sobre el abuso financiero, y el acuerdo final me había sido más favorable de lo que Michael esperaba cuando inició el proceso. Se vio obligado a comprarme mi parte de la casa al valor actual de mercado, a darme la mitad de sus cuentas de jubilación y a pagar una pensión alimenticia sustancial que me permitiría cursar un máster mientras seguía dando clases a tiempo parcial. Emma y Jake habían pasado por un momento difícil con el divorcio, como ya me esperaba, pero también habían demostrado una notable capacidad de adaptación a nuestra nueva estructura familiar. Al principio, Emma me culpaba por no haber luchado más por salvar el matrimonio, pero después de conocer a Angela en una tensa reunión en una cafetería que Michael había insistido en organizar, comprendió que era imposible competir con alguien que ofrecía juventud y novedad en lugar de profundidad y historia. Jake había estado enfadado con su padre durante meses, negándose a visitar el apartamento del centro, hasta que Michael accedió a asistir a sesiones de terapia familiar para abordar el impacto de sus decisiones en sus hijos. Michael y Angela se habían casado en una pequeña ceremonia 3 meses después de que se hiciera efectivo nuestro divorcio, con la única presencia de la familia de ella y algunos compañeros de trabajo de él. Emma y Jake no habían sido invitados, lo que al principio les dolió, pero al final les dejó claro cuáles eran las prioridades de su padre. El matrimonio ya daba señales de tensión, según Emma, que se enteraba de las novedades a través de su red de amigos. Al parecer, la emoción de una aventura era diferente de la realidad de construir una vida con alguien que esperaba ser el centro de atención en todo momento. Me había matriculado en un máster en liderazgo educativo, y estaba a mitad de los estudios, estudiando por las noches y los fines de semana mientras mantenía mi horario de profesora. El trabajo era desafiante en aspectos que había olvidado que me gustaban, ya que me obligaba a pensar críticamente sobre los problemas y a desarrollar soluciones que reflejaran mi propio criterio profesional. Mis profesores me trataban como a una colega, y no como a una subordinada, y estaba redescubriendo la confianza intelectual que se había ido erosionando poco a poco durante años de deferencia hacia las opiniones de Michael sobre todo lo importante. Las clases de pintura que había empezado fueron otra revelación, una vía de escape creativa que alimentaba una parte de mi alma que había descuidado durante 20 años. No tenía un talento especial, pero estaba mejorando y, lo que es más importante, estaba aprendiendo a disfrutar de actividades que no tenían otro propósito que mi propio disfrute. Las paredes de mi apartamento mostraban mis esfuerzos amateur junto a láminas que había elegido porque me gustaban, creando un espacio vital que sentía auténticamente mío por primera vez desde mi habitación en la residencia universitaria. Las citas seguían siendo una posibilidad lejana que no estaba preparada para explorar en serio, aunque de vez en cuando tomaba un café con un compañero de estudios y disfrutaba de la conversación masculina sin el lastre de la traición y la decepción. La idea de confiar en alguien lo suficiente como para construir una vida juntos seguía pareciéndome imposible, pero estaba aprendiendo a confiar en mí misma de una manera que me parecía más importante y sostenible. El descubrimiento más sorprendente de este año difícil había sido la profundidad de mi propia resiliencia.
Había sobrevivido a la destrucción total de todo lo que creía saber sobre mi vida, y no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a prosperar de formas que nunca hubiera imaginado mientras estaba casada con Michael. La mujer que se había quedado tan devastada al encontrar los papeles del divorcio había estado actuando desde una posición de dependencia y miedo. La mujer en la que me estaba convirtiendo estaba descubriendo su propia fuerza y capacidad. Esa mañana de sábado, exactamente un año después de haber encontrado el sobre que lo cambió todo, levanté mi taza de café en un brindis por mi apartamento vacío. «Feliz aniversario para mí», dije en voz alta, y lo dije con toda sinceridad. Michael pensó que se estaba regalando una nueva vida cuando presentó los papeles del divorcio. En cambio, me había dado algo mucho más valioso: la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no intentaba ser la esposa perfecta de un hombre imperfecto. Ese fue el verdadero regalo de aniversario, el que seguiría dando frutos durante el resto de mi vida. A veces, lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que te podría haber pasado. Encontrar esos papeles de divorcio en lo que creía que era la mañana de nuestro aniversario destruyó la vida que creía querer, pero me dio la oportunidad de construir la vida que realmente necesitaba. La traición de Michael me obligó a descubrir mi propia fuerza, a perseguir mis propios sueños y a dejar de definirme a través de las expectativas de otra persona. A cualquiera que esté pasando por algo similar, el dolor es real, pero también lo es tu resiliencia. El final de una historia puede ser el comienzo de otra mucho mejor. Confía en ti mismo. Eres más fuerte de lo que crees y te mereces algo mejor que alguien que no valora lo que aportas a su vida. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti, puede que alguien más también necesite escucharla. Descubre otra historia real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas.